Instituto Mexicano del Transporte. Buenas tardes, mi nombre es Ana Cecilia Cuevas Colunga. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del Seminario de Transporte. En esta ocasión les vamos a compartir los resultados de un análisis estadístico que nos permite dimensionar los efectos de la pandemia por COVID-19 en la siniestralidad vial de la red carretera vigilada por la Guardia Nacional. Entonces, son cifras que hemos analizado y vamos a ver cómo se comportó la siniestralidad durante el 2020 y también algunos datos de operación. Entonces, comencemos. Bueno, pues el objetivo de esta sesión es analizar el impacto en la operación carretera por el cierre parcial obligado ante la emergencia sanitaria, ¿sí? Las cifras reportadas por la Guardia Nacional para el 2020 señalan una contracción de la siniestralidad vial. Es claro que ante la alerta mundial por la pandemia causada por el COVID-19, el mundo entró en una pausa obligada. Muchas de estas actividades industriales, comerciales, recreativas, tuvieron que parar o cerrar. Solamente se quedaron aquellas que eran catalogadas como esenciales y bueno, pues esta pandemia está dejando secuelas muy importantes en la historia de la humanidad que desafortunadamente aún no es posible cuantificar en su totalidad. Este artículo, pues como les comentaba, muestra un análisis del impacto y vamos a ver qué reflejan las cifras mostradas por la Guardia Nacional. En primera instancia tenemos una comparación mensual de las colisiones, ¿sí? Comparando con los saldos de 2019, podemos ver que para el mes de abril tenemos una contracción en cuanto al número de colisiones con víctimas, podemos verlas en los cuadros azul oscuro, colisiones sin víctimas, las barras azul claro, ¿sí? Las colisiones cayeron hasta en un 34%. Y esta tendencia, bueno, pues se mantuvo, se presentó desde marzo, abril y mayo y se mantuvo el resto de los meses, ¿sí? Especialmente en las colisiones con víctimas. Podemos ver que las colisiones sin víctimas, que son las barritas estas azul claro, pues tuvieron una participación una tasa de crecimiento en 2020 con respecto a 2019. Para cerrar el año, en diciembre nuevamente volvieron a registrarse valores inferiores al año anterior, diciendo que, bueno, evidentemente diciembre es un mes complicado en cuanto a la siniestralidad. En esta otra gráfica podemos ver este mismo análisis comparando muertos y lesionados de las tasas, la variación entre 2019 y 2020. Como vemos, en enero traíamos tasas tanto en el número de muertos como de lesionados que oscilan entre los 20 y 30% superiores a los valores registrados en 2019. Y bueno, pues vino toda esta contracción de la restricción de la movilidad y se presentaron tasas negativas en el caso, por ejemplo, de lesionados. En el mes de abril tuvimos un descenso de casi el 60%. Entonces, bueno, pues esto es parte del reflejo que tuvimos como consecuencia de la reducción de la movilidad. Si comparamos todos los saldos, tanto de colisiones, en esta primera barra, colisiones sin víctimas, colisiones con víctimas, muertos y lesionados, pues aquí tenemos las cifras de 2019 en estas barritas más oscuras. En las barritas más claras tenemos las cifras del 2020. Podemos ver que, bueno, pues se registraron un menor número de colisiones, igual menor número de colisiones con víctimas, las víctimas también tienen una reducción. Pero pues en realidad no son unas cifras o unas reducciones muy grandes, ¿no? Para lo que hemos estado, para lo que esperábamos ver. Entonces podemos ver que tenemos un descenso del 5% en el número de siniestros, 11% en las colisiones con víctimas, 21% en el número de lesionados y 11% en las muertes. Y enfatizo nuevamente
que este número de fallecimientos corresponde a las personas, a las víctimas mortales en el lugar del siniestro. Recordemos que estas cifras no reflejan las personas que fallecen después, ya sea en camino a recibir una atención médica o durante su estancia en el hospital. Entonces, estas cifras de mortalidad, de número de fallecidos, recuerden que son valores subestimados. Bueno, ¿cuál fue el impacto en la movilidad? Para la fecha de elaboración de este análisis, aún de hecho hoy por hoy todavía no se publican los datos de los aforos vehiculares correspondientes al 2020, de tal manera que no fue posible cuantificar con mayor precisión las tasas de reducción del tránsito para evaluar su influencia en la disminución de la siniestralidad vial. Sin embargo, sí se llevó a cabo un ejercicio con los datos de operación de dos autopistas, el Arco Norte de la Ciudad de México y el Libramiento Sur de Guadalajara. Esta información fue proporcionada por personal del Grupo Ideal y podemos ver que durante el mes de abril, que fue el punto más álgido del cierre, en ambas autopistas se presentaron tasas de reducción en el aforo cercanas al 40%. Tenemos aquí en las barras claritas la información, la tasa de reducción de aforo mensual entre 2019 y 2020, en azul claro para el Arco Norte y en azul oscuro para el Libramiento Sur de Guadalajara. Entonces podemos ver la caída terrible que tuvo el tránsito. En el Arco Norte se registraron en promedio 1.72 millones de cruces mensuales por las plazas de cobro durante 2019. Para 2020, este valor cayó a 1.51. Mientras que para el Libramiento de Guadalajara, estas cifras oscilan entre 0.60 millones de cruces mensuales en 2019 y en 2020 cayó a 0.52 millones. Observando estas cifras, sabemos que podemos estimar una caída anual del tránsito de alrededor del 14%. La gráfica comparativa del flujo vehicular en el Arco Norte refleja que a finales del 2020, de octubre a diciembre, tenemos unas tasas de menos 4% y pareciera que ya se está estabilizando el tránsito, pero ese comportamiento no lo vemos en el Libramiento Sur de Guadalajara. Como podemos ver, ya iba, vamos a decirlo de una forma, recuperándose el aforo vehicular, y a partir de octubre otra vez tuvo caídas superiores al 10%. Entonces, podemos decir que ante los efectos prevalecientes de la pandemia, es muy probable que la caída en el flujo vehicular todavía no alcance un punto de equilibrio y de recuperación. Bueno, aquí analizamos particularmente las plazas de cobro del grupo del Arco Norte, y porque cada plaza de cobro teníamos datos para cada una de ellas, de los cruces mensuales. Y resalta aquí el caso de la caseta de Jilotepec, que en realidad su tránsito no cayó, sí tuvo una caída durante abril y mayo, pero se presenta una recuperación muy, muy rápido. A partir de julio ya tiene tasas positivas, es decir, que el tránsito registrado en 2020 es superior al que se tenía en 2019. Entonces, habría que analizar un poquito más porque en esta caseta en particular, sí tuvimos un comportamiento a la alza y que, difiere en comparación con el resto de las casetas. Bueno, también pudimos analizar la información de la accidentalidad en estas dos autopistas. Utilizamos datos recabados por el concesionario y también analizamos la variación porcentual de los saldos de siniestralidad. Pero aquí es importante puntualizar que para el Grupo Ideal el registro de los hechos de tránsito depende de las consecuencias del evento, dando la categoría de incidente a aquellas colisiones que no registran víctimas, accidente a los eventos que ocasionaron lesiones
en personas que debieron ser trasladadas a una institución de salud para su atención, y accidente grave para las colisiones en las que lamentablemente se registraron pérdidas humanas en el lugar del siniestro. Entonces, bueno, me parece importante hacer esta acotación, aunque de antemano les comento que en la gráfica que vamos a ver están considerados todas las colisiones, es decir, incidente, accidente y accidente grave. Porque para poder tener una información que pueda ser analizada y que pueda ser una muestra representativa, pues se necesitan más datos. Bueno, aquí observamos, ¿sí?, de la misma manera en la que se analizó el tránsito, aquí se muestra la relación entre los siniestros, reitero, incidente, accidente y accidente grave. La relación mensual que hubo de los saldos de 2020 con respecto a 2019. Para el arco norte, nuevamente en barritas en azul claro, y para el libramiento sur de Guadalajara en barras azul oscuro. En cuanto a la cifra de colisiones, el efecto de una menor exposición al riesgo por la reducción en la movilidad se ha mantenido por más tiempo. Podemos ver que no hemos tenido recuperación, en este caso de las colisiones en estas dos autopistas, ¿sí? Pero en cuanto al número de víctimas, el efecto de reducción no fue tan evidente, y ahorita lo vamos a ver. No obstante, es importante precisar que los registros de los siniestros que lleva a cabo la concesionaria han mostrado una reducción significativa, especialmente en el arco norte, donde se ha reducido el número de víctimas en los últimos años, ya que en 2015 registraron poco más de 450 víctimas y para 2019 esta cifra se había reducido en un 50%. Entonces, bueno, pues esto supone que hay una estrategia de seguridad por parte de la empresa concesionaria para ofrecer una mejor infraestructura a los usuarios. En el libramiento sur de Guadalajara, tiene un poco menos de estar aperturado, se presentaron tasas de reducción superiores a las tasas del aforo, aunque en septiembre, aquí podemos ver, se manifestó una situación pues un poco extraña. Indagando un poco más en la información que ellos nos proporcionaron, nos percatamos que 20 de los 45 eventos que se registraron en ese mes solo fueron incidentes y están registrados en la categoría de otros. Entonces, bueno, pues habría que indagar, y fueron para un periodo de tiempo muy corto, perdón. Entonces, yo pienso que a lo mejor hubo algunas obras de mantenimiento, sé que aún se están construyendo algunos entronques, entonces pienso que por ahí puede estar este comportamiento, esta condición atípica. Bueno, paso a estos comentarios finales, prometí que iba a ser muy breve. Como se ha manifestado en todo el planeta, el impacto de la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha dejado una pérdida insuperable de vidas humanas, ¿no? Y con un sufrimiento indescriptible que esto conlleva. Además de los serios estragos en las economías, en la economía nacional y en la economía mundial. Evidentemente, pues nuestro país no ha sido la excepción y aún no es posible, desafortunadamente, vislumbrar la magnitud del impacto de este parteaguas en la historia del desarrollo económico y social. Ya en muchos foros de transporte se ha expuesto las bondades que conlleva una reducción en el número de viajes y que se reflejan, entre otras cosas, en una menor cantidad de emisiones a la atmósfera, una baja exposición al riesgo y los ahorros en costos de operación. Es claro que esta reducción en la movilidad que estamos viendo, pues es el reflejo de la obligatoriedad de mantenerse en casa y ante la amenaza de enfermar. Entonces, bueno, no obstante, podríamos pensar que esta situación puede marcar la pauta para establecer nuevos lineamientos que favorezcan formas de movilidad más sustentables, ¿sí?, o haya una reducción en los motivos de viaje y con ello pues la tan esperada y ambiciada reducción en la cifra de víctimas ocasionadas por el tránsito. Como sabemos, también me gustaría hablar de que la Dirección General de Servicios Técnicos publica cada año su libro de datos viales. Actualmente, bueno, todavía no está publicado, y en este sentido me gustaría comentar lo siguiente.
es importante, sí, que sí hay carretera, aunque hay carreteras que tienen estaciones de conteo permanentes, ¿sí? Y también tenemos las autopistas, donde tenemos las plazas de cobro que arrojan valores que funcionan como estas estaciones de conteo permanentes del aforo. Entonces, bueno, pues ahí podemos tener valores reales, ¿no?, de lo que está sucediendo en las carreteras. Pero hay otro grupo de carreteras que no tienen estas estaciones de conteo permanente. Entonces, lo que usualmente se hace es que se hace un aforo de algunos días y se cuantifica, y ese aforo o ese volumen se afecta por unos factores de ajuste dependiendo del mes en el que se hizo la muestra. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con estos factores de ajuste porque, bueno, evidentemente no podemos usar los factores de ajuste que habíamos estado usando porque fue un año totalmente atípico en cuanto a la movilidad, ¿sí? Y también es importante que en el futuro, ¿sí?, al momento de realizar proyecciones del tránsito, pues no se consideren los volúmenes de vehículos que se tienen registrados en 2020 y 2021. Toda vez que, como pudimos ver en las gráficas, no son cifras que podríamos decir que están estabilizadas. Bueno, tenemos el nuevo compromiso en puerta. Está el diseño de acción para la seguridad vial. Habíamos tenido el diseño de 2011 al 2020, ¿sí? Y no es una novedad que pues fue un fracaso porque muchos de los países, incluido el nuestro, pues no alcanzamos la meta de reducción del 50% en el número de muertes por colisiones de tránsito. Precisamente hoy, el secretario de Salud durante la conferencia mañanera hizo referencia al tema de los accidentes. Entonces, creo que es una gran oportunidad de demostrar que México es capaz de comprometerse hacia un mundo, como él lo dijo, más ético, más saludable y más justo. Entonces, ojalá que podamos nuevamente adquirir el compromiso ante el segundo diseño de acción para la seguridad vial que entra en vigor a partir de 2021 al 2030. ¿Sí? El objetivo sigue siendo el mismo, es la reducción de muertes por colisiones de tránsito en un 50%. Y aquí me gustaría finalmente puntualizar algo, ¿sí? Es muy importante que seamos cautos en el valor que vamos a tomar como referencia para el establecimiento de la nueva meta. Toda vez que el 2021 pues seguirá siendo, el 2020 ha sido un año atípico y el 2021 seguramente así será. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en cuál es la cifra actual de fallecidos o bueno, cuál es la cifra base y en función de eso establecer nuestra meta para cumplir con el diseño de acción para la seguridad vial. Porque si tomamos el 2020, pues estamos hablando de que es un año en donde hubo menor número de muertos, entonces el compromiso que nos vamos a poner pues va a ser mucho más ambicioso de lo que podemos, bueno, de lo que marca la meta. Ahora, evidentemente detrás de esta cifra también hay otros análisis que realizar y que ya hemos hablado en otras pláticas respecto a la confiabilidad de las fuentes de información. Bueno, por mi parte es todo. Espero que esta pequeña charla nos haya ayudado a entender un poquito el panorama de lo que ocurrió en la siniestralidad del 2020. Estamos en espera de que se publique la información de datos viales para poder ampliar este análisis de la operación y ver en cuestión de vehículos kilómetro cuál es el nivel de afectación por efectos de la pandemia. Mi nombre es Ana Cecilia Cuevas Colunga y mi correo electrónico es ccuevas@imt.mx. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que se mantengan informados de las novedades del instituto y a que no se pierdan las emisiones de este seminario. Muchas gracias por su atención. Instituto Mexicano del Transporte.